Aurora tenía 17 años la noche en que encontró la carta. No buscaba nada en particular, solo quería distraerse del silencio áspero que llenaba su casa desde que su madre había enfermado. Abrió el viejo baúl de madera como quien intenta destapar un recuerdo que no sabe si está listo para mirar de frente. Entre fotografías amarillentas, recibos antiguos y un par de cintas escolares, apareció un sobre gris, doblado en los bordes, con su nombre escrito en una caligrafía que no reconocía. Aurora. Solo eso. Ninguna fecha. Ningún remitente. Su primera reacción fue guardarlo. Fingir que no lo había visto. Pero algo en ese sobre parecía pulsar, como si contuviera una verdad que llevaba años esperando aire. Lo abrió lentamente, sintiendo que cada rasgadura del papel despertaba una parte de ella que había dormido demasiado tiempo. La carta comenzaba con una frase que cambió su vida para siempre. Si estás leyendo esto, significa que aún hay esperanza para nosotros. Aurora sintió un vuelco en el pecho. Su padre se había ido cuando ella tenía 3 años. Eso era lo que siempre le habían dicho. Un accidente, una tragedia, un destino cruel. La ausencia se había vuelto un mueble más de la casa, pesado, incómodo, intocable. Pero la caligrafía de la carta, la forma en que se dirigía a ella, todo gritaba una posibilidad que nunca había considerado, ¿y si su padre no estaba muerto? El documento seguía con una confesión que dolía leer. No pude quedarme, y quizás nunca pueda regresar, pero jamás dejé de pensar en ti. Cuando seas mayor, entenderás por qué tuve que desaparecer. Aurora sintió que algo se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Había vivido toda su vida creyendo una historia incompleta, una versión recortada de la verdad. Y lo que más le dolió no fue la revelación en sí, sino el hecho de que su madre nunca le había mencionado nada parecido. Nunca una pista. Nunca una duda. Guardó la carta en el bolsillo de su suéter y bajó las escaleras con pasos nerviosos. Su madre dormía en el sillón, envuelta en la manta azul que usaba desde su tratamiento. Parecía frágil, como si el mínimo susurro pudiera desintegrarla. Aurora la observó largo rato, preguntándose cuántos secretos puede acumular un corazón antes de empezar a romperse desde adentro. Esa noche no pudo dormir. Releyó la carta una y otra vez, memorizando cada curva de las letras, cada respiración escondida entre las líneas. Una frase, subrayada con un trazo tembloroso, no dejaba de perseguirla. Cuando llegue el momento, sigue las luces del puerto. Allí entenderás todo. El puerto. Un lugar que su madre siempre evitaba mencionar. Un lugar que Aurora nunca había visitado. Un lugar que ahora parecía llamar su nombre. Aurora decidió visitar el puerto al amanecer. No lo dijo en voz alta, pero su corazón llevaba horas gritándolo. Cuando salió de casa, el cielo aún estaba entre azul y gris, y el aire tenía ese olor salado que solo aparece cuando una verdad se acerca. Caminó hasta la estación del autobús sin mirar atrás. No quería que la duda, ni la culpa, ni la fragilidad de su madre la detuvieran. El puerto quedaba a 2 horas de distancia, en un pueblo costero que Aurora solo conocía por fotografías viejas y postales sin remitente que a veces encontraba escondidas entre las pertenencias de su madre. Siempre pensó que eran recuerdos de alguna amiga o de un viaje anterior a su nacimiento. Ahora no estaba tan segura. Durante el trayecto, la carta quemaba en su bolsillo. La leyó otra vez, dejando que cada palabra se impregnara en ella como si estuviera descifrando un mapa emocional que recién empezaba a entender. Sigue las luces del puerto. ¿Pero qué luces? ¿Y por qué allí? Cuando el autobús finalmente llegó, Aurora sintió un estremecimiento extraño, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Las calles estaban empedradas, las fachadas pintadas con colores que el viento había desgastado, y el sonido de las gaviotas llenaba el aire como una canción antigua. Avanzó hacia el muelle principal, donde las luces amarillas aún titilaban pese a que el sol ya empezaba a asomar. Allí, en una farola cercana al borde del muelle, vio algo que no esperaba. Clavado con una tachuela oxidada, había un papel arrugado. Un anuncio viejo, con los bordes dañados por la humedad. Y en el centro, una fotografía.
Aurora sintió un mareo repentino. La imagen mostraba a un hombre de unos 30 años, sonrisa suave, ojos cansados, cabello revuelto por el viento. Había algo profundamente familiar en la forma de su mirada, como si contuviera la misma melancolía que Aurora veía cada mañana en el espejo. Debajo, un mensaje. Se busca información. Desaparecido desde 2008. Su hija lo espera. Aurora dio un paso atrás. No era posible. El año, la fecha, la descripción, todo coincidía. Pero ella nunca había puesto ese anuncio. Mientras su respiración se aceleraba, una brisa fuerte arrancó la hoja de la farola y la hizo volar unos metros. Aurora corrió detrás de ella, apretando la fotografía contra su pecho. Cuando se detuvo, una mujer mayor estaba frente a ella, sosteniéndola del brazo para evitar que cayera. ¿Estás bien, niña?, preguntó con voz ronca. Aurora sintió, aunque sus ojos estaban fijos en la mujer. Había algo en su presencia, una calma antigua, como si hubiera visto demasiadas despedidas, demasiados retornos que nunca llegaron. Ese hombre, Aurora tragó saliva. ¿Lo conoció? La mujer suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. A tu padre lo conoció todo el pueblo, respondió. Pero tú no deberías estar aquí sola. Aurora sintió un golpe en el pecho. ¿Cómo sabe quién soy? La mujer inclinó la cabeza, y una tristeza profunda se dibujó en sus ojos. Porque él me pidió que te reconociera si algún día venías. Porque dijo que vendrías cuando estuvieras lista. Y porque, niña, tiene sus mismos ojos. El mundo pareció hacerse pequeño alrededor de Aurora. El puerto, las gaviotas, el olor a sal, todo se convirtió en un eco distante. Necesito saber la verdad, susurró. La mujer tomó su mano con suavidad. Entonces ven conmigo. Hay algo que debes ver antes de que sigas buscando entre sombras. Sin soltarla, la llevó hacia una vieja caseta de madera al final del muelle. Aurora sintió que cada paso la acercaba más a una verdad que podía salvarla. O romperla para siempre. La caseta al final del muelle parecía abandonada desde hacía años. Las tablas de madera estaban húmedas, el techo tenía agujeros por donde entraban haces de luz, y una cuerda vieja colgaba de una viga como un recuerdo de lo que alguna vez fue un refugio para pescadores. La mujer mayor empujó la puerta con dificultad, crujió como si protestara por revelar secretos que llevaba demasiado tiempo guardando. Pasa, dijo suavemente. Aurora entró con cautela. El aire olía a sal y a algo más, algo parecido a papel envejecido y metal oxidado. En una mesa cubierta de polvo había una caja metálica color cobre, con una etiqueta casi borrada por la humedad. La mujer colocó la mano sobre la tapa, pero no la abrió aún. Antes de mostrarte esto, dijo, necesito que escuches algo. No será fácil. Aurora sintió un nudo en la garganta. Todo su cuerpo parecía advertirle que lo que iba a escuchar cambiaría su vida para siempre. Tu padre no desapareció porque quisiera alejarse de ti. Comenzó la mujer, mirándola con una mezcla de compasión y cansancio. Él se fue porque creyó que era la única manera de mantenerlas a salvo. La frase golpeó a Aurora como una ola helada. ¿A salvo de qué? La mujer bajó la mirada. De personas equivocadas. De una deuda que no era suya. De errores que cometió intentando darles una vida mejor. Aurora sintió que el mundo se inclinaba un poco, como si el muelle entero se moviera bajo sus pies. Mi madre nunca mencionó nada de eso. Porque tu madre creyó que la verdad podría destruirte, respondió la mujer. Y también porque prometió guardarle silencio a él. Pero yo vi todo desde este puerto. Lo vi subir al barco aquella madrugada. Tenía la mirada de un hombre que ya había decidido desaparecer. Aurora retrocedió un paso. ¿Se fue en un barco?, preguntó con un hilo de voz. ¿Volvió? La mujer negó lentamente. No volvió. Pero tampoco murió. No como te hicieron creer. El corazón de Aurora latió tan fuerte que sintió un dolor agudo en el pecho. Entonces, ¿dónde está? La mujer abrió la caja metálica al fin.
Dentro había cartas, decenas de ellas, algunas atadas con cuerdas, otras sueltas, otras aún sin abrir. Todas tenían algo en común, estaban dirigidas a Aurora. Aurora sintió que las piernas le fallaban. Se arrodilló frente a la caja y tomó la primera carta con manos temblorosas. La fecha decía, 2009. Un año después de su supuesta muerte. La abrió. Mi pequeña Aurora. No sé si algún día podrás leer esto. Cada amanecer en este puerto pienso en ti. No he encontrado la manera de volver, pero no he dejado de buscarla. Sigo tus pasos desde lejos, como puedo, como me dejan. No me olvides. Yo nunca te olvido. Aurora apretó el papel contra su pecho. ¿Por qué nadie me entregó esto? Preguntó entre lágrimas. La mujer suspiró profundamente. Porque él me pidió que esperara. Dijo que cuando fueras mayor, cuando tu alma tuviera fuerza para escuchar la verdad, vendrías por voluntad propia. No quería que tu vida se llenara de sombras antes de que tuvieras luz suficiente para enfrentarlas. Aurora se quedó inmóvil. La mezcla de rabia, alivio, tristeza y esperanza le quemaba por dentro como fuego indomable. ¿Por qué hoy? Preguntó. ¿Por qué justo ahora vine? La mujer la miró con una suavidad que la desarmó. Porque tu corazón siente lo que la mente tarda años en aceptar. Él decía que las hijas siempre encuentran el camino, incluso cuando no saben qué están buscando. Aurora tomó otra carta, luego otra. Eran fragmentos de una vida rota intentando recomponerse desde lejos. Había mapas dibujados a mano, números, nombres, fechas. Había un rastro. Un camino. Una ruta que él parecía seguir. La mujer tocó su hombro. Hay algo más que debo darte. Lo guardé durante demasiado tiempo. Sacó un pequeño cuaderno envuelto en tela. Al abrirlo, Aurora vio la letra de su padre, firme, profunda, llena de urgencia. En la primera página decía: si algún día llegas aquí, continúa. No te detengas. Esta es mi historia. Y tú eres la razón por la que aún tengo esperanza. Aurora levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una determinación que no había sentido nunca. Voy a encontrarlo, susurró. Y la mujer, con un leve asentimiento, respondió. Entonces prepárate, niña. Porque el camino que estás por recorrer no te dará respuestas, sin antes exigirte valentía. Aurora salió de la caseta con el cuaderno apretado contra el pecho. El viento del puerto soplaba con más fuerza ahora, levantando pequeñas olas que golpeaban el muelle como si marcaran un pulso, un aviso, un latido antiguo que la invitaba a seguir. La mujer mayor se quedó en la puerta, observándola con esa expresión que tienen quienes han visto demasiados finales y comienzos mezclados. No abras el cuaderno aquí, dijo. Hay cosas que necesitan silencio, y otras necesitan distancia. Aurora sintió, aunque no entendía completamente por qué. Caminó hasta el final del muelle, donde el horizonte se desdibujaba, y se sentó en un banco de madera. El cuaderno parecía pesar más de lo que debería, como si dentro se agitara una historia que llevaba años queriendo salir. Respiró hondo y lo abrió en la segunda página. Cometí errores, Aurora. Errores que nacieron del miedo y del deseo desesperado de darte una vida mejor. No huí de ti. Huí de quienes querían usarme y que podían lastimarlas. Aurora sintió un escalofrío. Pasó la página. Allí había un mapa a mano, torcido, marcado con círculos y flechas. Una ruta que salía del puerto, cruzaba un puente viejo y terminaba en un punto señalado con una sola palabra, santuario. ¿Santuario? Nunca había escuchado ese nombre. Siguió leyendo. Si llegaste hasta aquí, significa que esa mujer, mi amiga, mi única confidente, cumplió su promesa. Sabe más de mí de lo que me atreví a contarle a cualquiera. Pero no sabe lo más importante, dónde estoy. Eso solo puedo mostrártelo yo. Aurora sintió un golpe en el pecho. Él estaba vivo. O al menos, había estado vivo mientras escribía eso. El santuario no es un lugar sagrado. Es un refugio. Allí guardé algo que te pertenece.
Algo que explica por qué tuve que desaparecer. Aurora cerró el cuaderno, temblando. Sintió el impulso de volver a la caseta y exigir respuestas, pero intuía que la mujer ya había dicho todo lo que podía. Que el resto dependía de ella. Se levantó y caminó hacia el puente del mapa. Lo encontró a unos 15 minutos, una estructura de metal oxidado, con tablones que crujían bajo sus zapatos. A cada paso el viento soplaba más fuerte, como si quisiera empujarla de regreso. Pero Aurora siguió. Al cruzarlo, el paisaje cambió. Ya no había turistas ni pescadores. Solo árboles altos, hierbas moviéndose al ritmo del viento y un sendero casi borrado que conducía hacia un viejo almacén abandonado. Aurora sintió que cada metro que avanzaba era una conversación silenciosa con el pasado. Cuando llegó, el aire estaba denso. El almacén parecía haber sido abandonado hace décadas. Ventanas rotas, una puerta desencajada, grafitis antiguos. Pero había algo extraño, el candado no estaba oxidado. Alguien lo había colocado hacía poco. Aurora empujó la puerta. No se abrió. Buscó alrededor sin saber exactamente qué. Entonces lo vio, una llave pequeña, colgando de un clavo en el poste lateral, como si alguien hubiera querido que la encontrara. La tomó, sintiendo un hormigueo recorrerle la palma. Abrió la puerta. Dentro, la oscuridad la envolvió. Apenas entraba luz por una ventana alta, iluminando motas de polvo que flotaban como diminutas estrellas perdidas. En una esquina había una mesa de trabajo con herramientas antiguas. Y sobre ella, un cofre de madera tallada. Aurora se acercó lentamente. El cofre tenía un símbolo tallado en la tapa, un faro rodeado de olas. El mismo dibujo que aparecía en las últimas páginas del cuaderno. Papá, susurró sin darse cuenta. Abrió el cofre. Dentro había 3 cosas. Una brújula oxidada que aún marcaba norte. Una cadena con un dije en forma de faro. Y una carta, con la fecha escrita a mano, hace un año. Aurora sintió que el aire se le escapaba del pecho. La abrió con manos temblorosas. Aurora, si llegas a leer esto, significa que el tiempo jugó en mi contra. Pero también significa que estás lista. El faro no es un símbolo, es un lugar. Es donde comenzó todo, y donde podrás encontrar la última pieza de esta historia. No me busques con miedo. Si sigues las luces, me encontrarás de la única manera posible. Aurora quedó inmóvil. El faro. Había un faro en ese pueblo. Un faro al que nunca se acercó porque su madre siempre lo evitaba. Y ahora lo entendía. Ese era el lugar donde su vida había cambiado para siempre. Con la carta en la mano, salió del almacén. El viento había cambiado. Ya no empujaba hacia atrás. Soplaba hacia el norte. Hacia el faro. Aurora avanzó por el sendero que llevaba al faro con la carta aún abierta en la mano, como si necesitara releer cada palabra para convencerse de que todo era real. El cielo comenzaba a nublarse, y una franja gris se extendía sobre el mar, haciéndolo parecer un espejo inquieto. A cada paso, las piedras crujían bajo sus zapatos, y el viento se arremolinaba a su alrededor como si intentara advertirle que no estaba lista, o como si la empujara para que no se detuviera. El faro apareció entre los acantilados como un guardián cansado. Alto, erosionado por décadas de tormentas, con la pintura blanca descascarada y una luz que, aunque tenue, seguía girando lentamente, marcando un ritmo hipnótico en el horizonte. Aurora lo observó desde la distancia con un temblor en el pecho. Sabía que ese lugar contenía respuestas, pero también intuía que estaba a punto de enfrentar una verdad que podía romper las pocas certezas que le quedaban. A medida que se acercaba, los recuerdos que no sabía que tenía comenzaron a despertarse. Sombras, sonidos, una risa lejana, el rumor del mar chocando contra las rocas. ¿Había estado allí antes? Algo en su interior decía que sí, pero no podía distinguir si era un recuerdo verdadero o un eco de las historias que nunca le contaron. Llegó a la base del faro y encontró la puerta entreabierta. Dudó. La brisa empujó suavemente la madera, y un chirrido áspero llenó el silencio. Aurora tragó saliva y entró.
El interior estaba envuelto en penumbra. Una escalera en espiral se elevaba hacia la cima, iluminada por pequeños rectángulos de luz que entraban por las ventanillas laterales. El aire estaba cargado de polvo y sal, pero también tenía un aroma que la estremeció, el mismo perfume amaderado que su madre guardaba en un frasco pequeño, que decía que perteneció a alguien importante. Aurora comenzó a subir. Cada peldaño resonaba con un eco hueco. A mitad del ascenso vio algo extraño, una fecha grabada en la pared con una navaja. 2008. El año en que él desapareció. Le temblaron las manos, pero siguió subiendo. Cuando llegó a la parte superior, la sala circular estaba vacía, salvo por una mesa metálica oxidada, una lámpara rota y una manta doblada sobre una silla. Pero lo que realmente captó su atención fue un cuaderno abierto, colocado justo en el centro de la mesa, como si alguien hubiera estado esperándola. Se acercó lentamente. El cuaderno era idéntico al que había encontrado en la caseta, pero este estaba menos deteriorado. La tinta era más nítida. La última página escrita llevaba una fecha reciente, demasiado reciente. Apenas 6 meses atrás. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la columna. Tomó el cuaderno y leyó. Sé que algún día volverás a este lugar. Lo sé porque este faro es la única verdad que no pude destruir con mis errores. No sé cuánto tiempo más podré esperar, pero si llegas a leer estas páginas, significa que estás cerca. No temas. A veces desaparecer es la única forma de proteger a quienes amamos. Aurora cerró los ojos. La letra era firme, inconfundible. Era la misma que en las cartas encontradas en el puerto. Su padre había estado allí. No hacía décadas, hacía meses. Buscó más pistas. En la parte inferior de la página había una frase escrita con urgencia. Si no me encuentras aquí, busca a Mateo. Aurora frunció el ceño. Mateo. Ese nombre no aparecía en ninguna carta, en ningún cuaderno, en ningún fragmento de memoria que pudiera reconocer. Pasó las páginas rápidamente, buscando alguna otra mención, pero no había nada más. Solo aquella indicación escueta, incompleta, frustrante. De pronto escuchó un ruido detrás de ella. Un golpe seco. Se giró, sobresaltada. La puerta del faro estaba entreabierta, y alguien acababa de cerrarla desde afuera. Aurora corrió hacia la escalera, pero antes de llegar escuchó pasos. Lentos. Firmes. Como si alguien supiera exactamente que ella estaba allí. Retrocedió, buscando algún objeto con el que defenderse, pero no encontró nada más que el cuaderno. Los pasos se acercaban. Aurora sintió que el pulso se le disparaba. La sombra de una figura se proyectó en la pared. Aurora contuvo el aliento. La puerta se abrió. Y un hombre de cabello canoso, rostro curtido por el sol y ojos profundamente familiares la observó con una mezcla de sorpresa y miedo. Aurora, susurró, como si su nombre fuera una herida abierta. No deberías estar aquí. Aurora sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Quién es usted?, preguntó con voz temblorosa. El hombre dio un paso adelante, con la mirada cargada de siglos. Soy Mateo. Aurora retrocedió un paso. El nombre seguía flotando entre ellos como una pieza que no encajaba, como una clave incompleta. El hombre, Mateo, alzó las manos despacio, como quien intenta calmar a un animal herido. No vine a lastimarte, dijo con una voz grave, desgastada por el tiempo y el viento del mar. Vine porque supe que finalmente vendrías. Aurora sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Dónde está mi padre?, preguntó sin rodeos. Usted sabe algo. Lo sé. Mateo bajó la mirada. Por un instante, el peso de su silencio pareció llenar todo el faro. Tu padre, dijo finalmente, fue mi mejor amigo. Más que eso. Era como un hermano. Pero también cometió errores que lo persiguieron hasta el último día. Aurora apretó el cuaderno entre los dedos. ¿Está vivo?, la pregunta quedó suspendida. Mateo tragó saliva, y cuando alzó la vista, sus ojos estaban húmedos. Quisiera decirte que sí, susurró.
pero no puedo mentirte. Murió hace 6 meses. El mundo se le partió a Aurora en un segundo. El faro, el viento, el mar, todo pareció volverse un sonido lejano, un eco que no pertenecía a ese instante. Sintió que las piernas le fallaban, pero no cayó. Se quedó allí, sólida por fuera, quebrándose por dentro. No, susurró. No puede ser. Él dejó cartas. Dejó un cuaderno. Me estaba buscando. Nunca dejó de hacerlo, respondió Mateo. Y precisamente por eso estoy aquí. Porque su última voluntad fue que yo te encontrara. Que te dijera lo que él nunca pudo decirte frente a frente. Aurora negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Mi madre me dijo que había muerto cuando yo era niña. Lo sé, asintió Mateo. Ella creyó que era lo mejor. Él mismo se lo pidió. Pensó que, si te alejaba de su vida, te alejaba del peligro. Aurora lo fulminó con la mirada. ¿Qué peligro? Nadie me responde eso. Mateo respiró hondo, como si hubiera estado guardando ese secreto demasiado tiempo. Tu padre trabajó para la gente equivocada. Hizo entregas, favores, movimientos de dinero. Nada violento al principio, pero, el tipo de gente para la que trabajaba no perdona errores. Cuando quiso salirse, ya era tarde. Amenazaron a tu madre. Te amenazaron a ti. Y él decidió desaparecer antes que arrastrarlas a ese mundo. Aurora sintió una mezcla insoportable de ira, alivio y desolación. ¿Y por qué volver aquí? ¿Por qué escribir todo esto? ¿Por qué buscarme? Porque no soportaba la idea de morir sin que supieras la verdad, respondió Mateo. Porque quería dejarte algo más que un recuerdo borroso. Quería dejarte su historia, completa. Mateo metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso, sellado con cera roja. En la parte frontal, con una letra firme, estaba escrito, para Aurora, cuando tenga suficiente fuerza para entender. Aurora lo tomó con manos temblorosas. Él escribió eso antes de enfermar, continuó Mateo. Fue rápido. Una complicación en el corazón. No tenía a nadie más. Pasó sus últimos días aquí, en este faro, mirando al mar. Llamándote en voz baja. Aurora cerró los ojos. Una punzada profunda se clavó en su pecho. ¿Por qué no volvió? Preguntó entre lágrimas. ¿Por qué no intentó verme, aunque fuera una vez? Mateo se acercó un poco, con pasos lentos. Porque temía que lo vieras morir. Porque temía que lo odiaras. Y porque, aunque suene extraño, quería que lo encontraras tú. Que esta búsqueda te hiciera fuerte. Que pudieras reconstruir tu vida con la verdad en la mano, no con una historia incompleta. Aurora apretó el sobre, como si pudiera sentir su pulso a través del papel. ¿Qué quiere que haga ahora? Mateo la miró fijamente. Él dejó algo más. No solo cartas y mapas. Hay un lugar, uno que él llamó su último refugio. Un sitio donde guardó todo aquello que nunca pudo decirte en persona. Y me pidió que te llevara allí cuando estuvieras lista. Aurora respiró profundo. Ya no había vuelta atrás. Lléveme, dijo con voz firme. Mateo asintió, como quien presencia el momento exacto en que una persona deja de ser quien era para convertirse en quien debe ser. Entonces prepárate, Aurora. Lo que vas a ver no solo te contará quién fue tu padre, sino también quién eres tú. Mateo la guió fuera del faro sin decir una palabra más. La tarde comenzaba a caer, tiñendo todo de un naranja melancólico que hacía que el mar pareciera un océano de cobre en movimiento. Aurora caminaba detrás de él, sintiendo como cada paso la alejaba de la niña que una vez esperó respuestas, y la acercaba a la mujer que ahora debía enfrentarlas. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. Mateo señaló el acantilado norte, donde la costa formaba una curva abrupta. Al refugio, respondió. El último lugar donde tu padre escribió. Donde dejó todo listo para ti. Mientras avanzaban, el viento golpeaba fuerte, como si quisiera borrar sus huellas.
Aurora apretaba el sobre con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Aún no se atrevía a abrirlo. Sentía que hacerlo antes de tiempo rompería algo sagrado. El sendero que Mateo eligió era estrecho, casi oculto por la maleza. Aurora se dio cuenta de que no era un camino transitado, parecía más bien una ruta secreta, una que su padre recorrió muchas veces en silencio. Cuando llegaron al borde del acantilado, Mateo se detuvo. «Ten cuidado», advirtió. «Aquí el terreno es traicionero». Aurora asintió y miró hacia abajo. Una pequeña estructura de piedra, casi invisible desde arriba, se escondía entre las rocas. Parecía una antigua cabaña de pescadores, olvidada por todos, menos por su padre. Descendieron con dificultad, apoyándose en raíces y salientes. Cuando llegaron a la puerta, Mateo se apartó. «Entra tú primero», dijo. «Este lugar es tuyo, aunque nunca hayas estado aquí». Aurora respiró hondo y empujó la puerta. Un olor a madera húmeda y sal la envolvió. Dentro, la cabaña estaba sorprendentemente ordenada. Había una mesa cubierta de cuadernos, fotografías, documentos y un pequeño equipo de radio. La luz del atardecer entraba por una ventana rota, iluminando partículas de polvo que parecían bailar en el aire. Y allí, en el centro de la mesa, había un paquete envuelto en tela azul. La misma tela. Aurora lo supo de inmediato. La misma que su madre usaba como manta cuando ella era niña. Sintió que las piernas le temblaban. Mateo entró detrás de ella. «Tu padre guardó esto para ti», dijo, señalando el paquete. Lo revisó por última vez 2 días antes de irse. Aurora se acercó lentamente. Desató los nudos con dedos torpes. Dentro había un cuaderno grueso, más grande que los demás, con una portada de cuero desgastado. En la primera página, un título escrito a mano. «Para mi hija. Para que conozca la verdad que yo no supe vivir». La tinta parecía haberse desvanecido en algunas partes, pero aún era legible. Aurora tocó la página con una ternura que nunca había sentido por un objeto. «Él escribió esto, aquí», susurró. «Cada noche», asintió Mateo. Hasta que ya no pudo sostener el lápiz. Aurora abrió el cuaderno. En las primeras líneas, su padre narraba la historia que jamás había contado en voz alta, cómo conoció a su madre en ese mismo pueblo, cómo se enamoró perdidamente de ella, cómo comenzaron a construir una vida juntos a pesar de la pobreza. Y cómo, en su desesperación por ofrecerles un futuro mejor, aceptó trabajos que creía inofensivos, sin imaginar las consecuencias. Había páginas donde la letra era firme y segura. Otras, temblorosa, como si su mano estuviera cansada. Pero todas tenían una verdad en común: cada decisión, cada error, cada huida, siempre había tenido un nombre: Aurora. En una de las últimas páginas, su padre escribía: «Si algún día llegas a este cuaderno, quiero que sepas algo antes que nada: no fuiste la causa de mis decisiones. Fuiste mi única razón para intentar sobrevivirlas». Aurora sintió que las lágrimas le recorrían el rostro sin que pudiera detenerlas. Cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho, como si quisiera resguardar cada palabra dentro de su corazón. Él, su voz se quebró, él me amaba. Todo este tiempo pensé que no. Pero sí. A su manera, sí. Mateo se acercó un poco. Tu padre cometió errores, Aurora. Muchos. Pero si algo puedo asegurarte es que jamás dejó de pensar en ti. Hasta el último día. Un silencio profundo llenó la cabaña. El sonido de las olas golpeando las rocas parecía un lamento antiguo, un canto de despedida. Aurora limpió sus lágrimas y miró alrededor. Sobre la mesa había más cosas: recortes de periódico, notas, un mapa con puntos marcados, señales de una vida que había vivido en sombras pero que había intentado iluminar para ella. ¿Por qué guardó todo esto?, preguntó. Porque quería que tuvieras la verdad completa, respondió Mateo. No para que lo perdonaras, sino para que finalmente pudieras vivir libre de las preguntas que lo persiguieron a él. Aurora acarició la portada del cuaderno. Y entonces, por primera vez desde que comenzó su búsqueda, sintió algo parecido a paz,
pero también un temor profundo. Porque sabía que aún faltaba una última verdad. Una que su padre no había escrito. Una que solo Mateo parecía conocer. Se volvió hacia él. Dígame lo que falta, pidió con firmeza. Y Mateo, con una expresión que mezclaba culpa y determinación, respondió. La verdad que falta, es sobre ti, Aurora. Sobre quién eres realmente. Aurora sintió que el aire en la cabaña se volvía espeso, casi irrespirable. El viento entraba por la ventana rota y hacía temblar las páginas sueltas sobre la mesa, como si la propia memoria del lugar se agitara ante lo que estaba por revelarse. ¿Qué quiere decir con quién eres realmente? Preguntó, forzando la voz a no quebrarse. Mateo no respondió de inmediato. Caminó hacia la puerta, la cerró con suavidad y apoyó la mano en la madera, como si necesitara asegurarse de que nadie más pudiera escucharlos. Tu padre me pidió que te dijera esto solo cuando fueras lo suficientemente fuerte, comenzó. Y cuando llegaras a este lugar por tus propios medios. No antes. Aurora apretó los puños. Estoy aquí. Dígamelo. Mateo la miró con un cansancio profundo. Aurora, tu padre no huyó solo por sus errores. Huyó porque tú estabas en peligro desde antes de nacer. Un escalofrío recorrió la espalda de Aurora. Antes de nacer. ¿Cómo es eso posible? Porque tus padres no eran las únicas personas involucradas, continuó Mateo. Hubo alguien más. Alguien que quiso mantener oculta tu existencia. Alguien con poder, demasiado poder. Y cuando tu padre descubrió lo que ese hombre planeaba, intentó alejarte de él a toda costa. Aurora comenzó a temblar. ¿Quién era ese hombre? Mateo dudó. Tragó saliva. No era cualquier hombre. Era tu abuelo. Aurora parpadeó. La palabra la golpeó como un puñetazo. ¿Mi abuelo? Mi madre siempre dijo que sus padres habían muerto. Mateo negó con la cabeza. No, Aurora. Él está vivo. Y es mucho más peligroso de lo que imaginas. La habitación dio un giro lento alrededor de ella. ¿Por qué mi padre nunca me dijo eso? Porque sabía que si te lo decía antes de tiempo, intentarías encontrarlo. Y eso podía costarte la vida, respondió Mateo con voz grave. Tu abuelo es un hombre que ha construido su influencia a base de secretos y amenazas. Maneja favores, negocios turbios, silencios comprados. Tu padre quiso denunciarlo hace 20 años. Fue un intento valiente, pero imprudente. Aurora sintió una punzada de ira mezclada con horror. ¿Mi abuelo quiso lastimarme? Quiso controlarte, corrigió Mateo. Desde antes de que nacieras quiso asegurarse de que nunca te convirtieras en una amenaza para su reputación. Cuando tu padre decidió alejarse de ese mundo, tu abuelo lo tomó como una traición. Y no perdona traiciones. El silencio que siguió fue brutal. Aurora sintió que todo su pasado, sus dudas, la ausencia, las historias incompletas, encajaba de golpe como piezas de un rompecabezas cruel. Mi madre lo sabía, murmuró. Ella sabía quién era él, y nunca me lo dijo. Tu madre quiso protegerte, respondió Mateo. Pero también vivió con miedo. Por eso evitaba el puerto. Por eso evitaba el faro. Por eso nunca hablaba del pasado. Sabía que cualquier movimiento en falso podía llamar la atención de ese hombre. Aurora se llevó una mano al rostro. Sentía el corazón agitándose como si buscara romper sus costillas para escapar. Entonces, dijo lentamente, ¿todo esto? Las cartas, los cuadernos, el faro, esta cabaña, ¿era su manera de prepararme? Mateo la observó con tristeza. Él sabía que tarde o temprano tu abuelo te buscaría. No por amor, ni por arrepentimiento. Sino porque ahora estás creciendo, Aurora. Tienes una edad en la que podrías comenzar a hacer preguntas que él no quiere que hagas. Preguntas que podrían destruir lo que ha construido. Aurora sintió un nudo en la garganta. ¿Y usted? ¿Quién es usted en todo esto, además de su amigo? Lo que vino después fue inesperado. Mateo bajó la cabeza, respiró hondo, y respondió.
Yo era su hermano. Aurora se quedó helada. ¿Qué dijo? Tu padre y yo. Mateo se detuvo para tragar saliva. Somos hermanos. Pero no de sangre. Él fue adoptado por la familia que me crió. Nos criamos juntos. Él era el bueno, el valiente, el que siempre intentaba arreglar lo que yo rompía. Éramos inseparables. Hasta que todo se desmoronó. Aurora sintió que el mundo se expandía y se contraía al mismo tiempo. ¿Por qué nunca lo mencionó? Porque creía que no merecía estar en tu vida, respondió Mateo, con una mezcla de culpa y resignación. Yo también cometí errores. Errores que lo pusieron en peligro a él y a ustedes. Cuando intentó salvarlas, yo lo arrastré más al fondo sin querer. Aurora dio un paso hacia él, temblando. ¿Qué quiere decir? Mateo cerró los ojos. Que la razón por la que tu padre huyó, fui yo. Yo fui quien, sin saberlo, entregó tu nombre al hombre equivocado. Y tu padre se pasó el resto de su vida pagando por mi error. Aurora sintió que el aire se le escapaba. Se apoyó en la mesa para no caer. Entonces, susurró, si todo esto empezó por su culpa, ¿por qué estaría yo aquí? Mateo la miró con ojos de alguien que había cargado décadas de arrepentimiento. Porque tu padre quería que supieras la verdad. Y porque ahora necesitas decidir qué vas a hacer con ella. Aurora permaneció inmóvil, con la mirada fija en Mateo como si intentara descifrar una imagen que llevaba años borrosa y recién ahora comenzaba a adquirir forma. El sonido del mar golpeando contra las rocas se volvió más intenso, como si la naturaleza también esperara la respuesta que ella aún no encontraba dentro de sí. Entonces, dijo finalmente, con la voz apenas audible, mi padre pasó toda su vida huyendo de mi abuelo, por algo que usted hizo. Mateo bajó la cabeza y asintió. Nunca quise lastimarlo. Éramos jóvenes, y yo estaba involucrado en asuntos que creía manejar. Tu abuelo me ofreció dinero, protección, una salida fácil. Y yo, tonto, acepté sin preguntar demasiado. No supe que su interés real eras tú, no hasta que fue demasiado tarde. Aurora sintió una mezcla de rabia y compasión que la descolocó. ¿Y mi padre? Preguntó. ¿Qué hizo cuando descubrió lo que usted había hecho? Me perdonó, respondió Mateo con una tristeza que se le escapaba por los ojos. A pesar de todo. Y me pidió que hiciera una sola cosa por él, protegerte a ti, cuando llegara el momento. Aurora apretó el cuaderno contra su pecho. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propio abuelo? Mateo se acercó lentamente, como si temiera que Aurora retrocediera. De su mundo, dijo con firmeza. De su poder, de su necesidad de control, de su obsesión por moldear el destino de quienes llevan su sangre. Tu abuelo no ve personas, Aurora. Ve piezas. Y tú eres la única pieza que él no pudo mover a su antojo. Aurora sintió un escalofrío que le subió por la columna. ¿Él sabe que estoy aquí? Preguntó. Mateo negó con la cabeza. No todavía. Pero se enterará. Tu aparición en el pueblo no pasará desapercibida, te lo aseguro. Por eso tu padre dejó instrucciones precisas. Él sabía que habría un día, este día, en el que tú tendrías que tomar una decisión, huir como él o enfrentar tu historia. Aurora caminó hasta la ventana rota y observó el mar. Un pensamiento oscuro se abrió paso en su mente. ¿Mi abuelo podría obligarme a, no sé, a trabajar para él? ¿A involucrarme en lo que él hace? Mateo tardó en responder. Sí. Y algo peor, podría hacerte creer que es tu deber. Aurora sintió que la rabia le hervía bajo la piel. ¿Y mi madre? Susurró. ¿Ella sabía todo esto? Tu madre sabía parte, respondió Mateo. Lo suficiente para vivir con miedo, pero no lo suficiente para entender cuánto estaba dispuesta a arriesgar tu abuelo para mantener su imperio intacto. Ella amaba a tu padre. Y aunque no podía seguirlo, tampoco podía delatarlo. Vivió atrapada entre dos fuerzas que nunca pidió. Aurora cerró los ojos. Por primera vez en su vida sintió que la historia de sus padres no era una historia de abandono, sino de sacrificio. ¿Qué dejó mi padre además del cuaderno?
Preguntó, sin girarse. Mateo se acercó a la mesa y sacó un pequeño cofre metálico que estaba escondido bajo unos papeles. Lo depositó frente a ella. Esto, dijo. Me pidió que solo te lo entregara cuando encontraras la cabaña por tu cuenta. No antes. Y que, cuando lo abrieras, estuvieras preparada para cargar lo que hay dentro. Aurora lo observó con cautela. Era un cofre pesado, con una cerradura antigua y un símbolo grabado en la tapa, un círculo dividido en 4 partes iguales. No lo reconoció. No tiene llave, comentó. Porque no necesita una, respondió Mateo. Se abre con un mecanismo. Tu padre me dijo que tú sabrías cómo. Aurora frunció el ceño. ¿Ella sabría? ¿Cómo podría saber algo que jamás había visto? Pasó los dedos por la superficie del cofre, sintiendo cada ranura, cada borde, cada detalle. Y entonces, algo hizo clic en su memoria. Su padre, en el cuaderno, repetía una frase en varias páginas. Todo círculo se completa cuando el corazón encuentra su lugar. Aurora presionó el centro del círculo grabado. La tapa se dio con un chasquido suave. Dentro había 3 cosas. Un mapa viejo, marcado con tinta roja. Un sobrecerrado dirigido a mi hija, cuando ya no tengas miedo. Y un objeto metálico del tamaño de un pulgar. Una especie de insignia antigua, pesada, con el mismo símbolo del cofre. Aurora la tomó. El metal estaba frío, pero al sostenerla sintió un impulso extraño, como si encajara perfectamente en su mano. Como si le perteneciera desde siempre. ¿Qué es esto?, preguntó. Mateo respiró hondo. La prueba, dijo. La prueba de que eres la heredera de algo mucho más grande de lo que imaginas. Algo que tu abuelo ha intentado controlar durante años. Algo que tu padre robó, para evitar que recayera en manos equivocadas. Aurora lo miró, con el corazón desbocado. ¿Qué heredé, Mateo? Y él respondió con la seriedad de quien entiende el peso de sus palabras. No heredaste un apellido. No heredaste un secreto. Heredaste una guerra. Aurora se quedó mirando la insignia como si fuera un espejo capaz de mostrarle no su reflejo, sino su destino. Una guerra. Esa palabra retumbaba en su mente como un eco antiguo, como si perteneciera a una línea que venía mucho antes de ella. No entiendo, susurró. ¿Qué guerra podría tener que ver conmigo? Mateo se acercó, despacio, consciente de que cada palabra podía quebrar o reconstruir lo que Aurora creía ser. Tu abuelo encabezó, durante décadas, una red de influencias disfrazada de altruismo. Ayudaba a los necesitados, financiaba obras públicas, apoyaba fundaciones, pero todo a cambio de lealtades. Tu padre descubrió los documentos que probaban la verdad, negocios ocultos, manipulación, chantajes. Todo estaba ahí. Aurora sintió que el estómago se le contraía. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Mateo señaló la insignia. Esto era la marca de quienes estaban destinados a continuar el legado. Tu abuelo seleccionaba a un descendiente y lo preparaba desde la infancia para moldearlo a su imagen. Tu madre fue elegida primero. Se negó. Huyó. Y entonces te eligió a ti, incluso antes de que nacieras. Aurora retrocedió un paso, como si la idea misma quemara. ¿Yo, elegida? La palabra se le atragantó. Era solo una niña. ¿Cómo puede alguien decidir algo así? Mateo apretó la mandíbula. Por eso tu padre hizo lo que hizo. Robó la insignia, falsificó documentos, borró huellas, te desapareció del mapa de tu abuelo. Pero sabía que no podría ocultarte para siempre. Por eso dejó todo preparado para este momento, para que cuando la verdad te alcanzara, tuvieras la opción de elegir por ti misma. Aurora bajó la mirada hacia el mapa. Había un lugar marcado varias veces, rodeado de notas escritas con letra desesperada. Solo si es necesario. No vaya sola. Aquí empezó todo. ¿Qué es este lugar?, preguntó. La hacienda de tu abuelo, respondió Mateo. El centro de todo. Y también el lugar donde tu padre descubrió los documentos que casi le costaron la vida.
Aurora sintió un temblor profundo en el pecho. Parte de ella quería quemar el mapa, romper la insignia, cerrar el cuaderno y salir corriendo. Fingir que nada de esto existía. Pero otra parte, la que llevaba años sintiendo un vacío sin nombre, entendía que ignorar la verdad no la salvaría. ¿Qué esperaba mi padre que hiciera? Preguntó, con un hilo de voz. Mateo la miró fijo. Esperaba que fueras valiente. No como él. No como yo. Sino a tu manera. Esperaba que, si decidías enfrentarlo, no fuera por venganza, sino por libertad. Porque esta guerra, no se pelea con armas. Se pelea con decisiones. Con romper ciclos que llevan generaciones repitiéndose. Aurora se dejó caer en la silla, agotada por la magnitud de lo que acababa de recibir. Todo esto, dijo. Toda mi vida he sentido que me faltaba algo. Que había un pasado escondido detrás de otro. Y ahora lo tengo todo enfrente. Demasiado tarde. No, Aurora, replicó Mateo con firmeza. Precisamente ahora. Cuando ya no eres una niña. Cuando puedes elegir sin que nadie decida por ti. Aurora cerró los ojos y recordó a su madre, su silencio, su miedo, sus miradas perdidas cada vez que Aurora preguntaba por su padre. Recordó las noches en las que se preguntaba si su soledad era un error propio, cuando en realidad había sido una protección ajena. Respiró hondo. Quiero leer la carta, dijo finalmente, tomando el sobre dirigido a mi hija, cuando ya no tengas miedo. Mateo dio un paso atrás, respetando ese instante. Aurora abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era breve, escrita con una caligrafía temblorosa. Hija mía. Si estás leyendo esto, quiere decir que encontraste la verdad que me persiguió toda la vida. No quiero que cargues mis errores, solo que comprendas mis miedos. No huyas como yo. No te escondas como tu madre. Vive con la frente en alto, incluso si eso significa enfrentar a quienes deberían haberte protegido. Si eliges perdonar, estaré orgulloso. Si eliges luchar, también lo estaré. Pero sobre todo, elige ser libre. No heredaste mi huida. Heredaste mi esperanza. Te amo más allá del tiempo. Papá. Aurora dejó caer la carta sobre la mesa, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. No eran lágrimas de tristeza, ni de ira, ni siquiera de alivio. Era la sensación extraña y poderosa de convertirse, por primera vez, en la dueña de su propia historia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mateo suavemente. Aurora tomó la insignia. La sostuvo con firmeza. Miró el mapa. Y por primera vez, no sintió miedo. Voy a terminar lo que mi padre empezó, dijo con voz firme. Pero a mi manera. No desde el odio. Desde la verdad. Porque si algo voy a heredar, no será una guerra. Será el fin de ella. Mateo asintió. Por primera vez, sus ojos mostraron no culpa, sino orgullo. Aurora salió de la cabaña. El viento golpeó su rostro. El mar rugía como si reconociera un cambio invisible. El camino hacia la hacienda sería largo. Peligroso. Transformador. Pero mientras descendía por el acantilado, Aurora entendió algo que jamás había sentido con tanta claridad. La historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento, ahora le pertenecía. Y la verdad, por primera vez, era suficiente para no volver atrás. Ahora quiero hablar contigo, sí, contigo que llegaste hasta el final de esta historia. Porque cuando un relato toca el alma, siempre deja una pregunta rondando por dentro. Y esa pregunta, solo tú puedes responderla. Dime algo desde el corazón. ¿Alguna vez has sentido que tu verdad estaba escondida, esperando ser descubierta? ¿Has tenido que enfrentar un pasado que no elegiste, pero que igual te marcó? ¿O quizás viste a alguien cargar con una historia que no era suya? Cuéntamelo en los comentarios. No importa si es una frase, un recuerdo o una reflexión. Lo que compartas aquí puede ayudar a alguien más que está viviendo lo mismo en silencio. A veces, una historia se convierte en un puente entre dos almas que no se conocen, hasta que una se atreve a escribir.
te leo abajo. Tu voz importa más de lo que imaginas.